Buen día, estimados alumnos del taller de programación con Python. Les saluda Jocelyn Lévano y en nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Sesión 3, Listas y Tuplas. El objetivo de la presente sesión es explicar cómo poder crear listas y tuplas y a su vez cómo poder manipularlas adecuadamente en Python. Con respecto a las listas, se va a aprender a crear una lista, tomando en cuenta su sintaxis, cómo crear listas vacías, cómo crear listas numéricas, listas string, listas booleanas, listas alfanuméricas, cómo mostrar el tipo de dato. Luego vamos a manipular listas, mostrar los diferentes métodos de una lista, tales como agregar elementos a una lista, eliminar elementos de una lista utilizando su posición, agregar una lista a otra lista, insertar elementos a una lista según su posición, contar los elementos de una lista. Por último, con respecto a los métodos, búsqueda de posición de un elemento en una lista. Y también se va a mostrar el cálculo del tamaño de una lista. Ahora, con respecto al tema de tuplas, aprenderemos a crear tuplas según su sintaxis, cómo crear tuplas vacías, tuplas numéricas, tuplas strings o cadena de caracteres, tuplas booleanas, tuplas alfanuméricas. A su vez también vamos a poder manipular tuplas, realizar operaciones con tuplas, tales como modificar elementos, anidar tuplas. Además, mostraremos cómo calcular el tamaño de una tupla. Creación de una lista. Para crear una lista debemos tomar en cuenta la siguiente sintaxis. El nombre de la lista, primero se agrega el nombre de la lista, luego el operador de asignación igual, abrimos y cerramos corchete. Dentro de los corchetes vamos a ingresar los elementos. Tenemos el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 hasta el elemento n. Es decir, tenemos n elementos, pero que tengamos n elementos no significa que el último elemento se ubique en la posición n o que el elemento 1 se ubique en la posición 1, ya que con respecto a las listas, el orden empieza desde 0. En otras palabras, el elemento 1 se ubica en la posición 0, el elemento 2 en la posición 1. Entonces, el elemento n se ubica en la posición n-1. Ahora, siguiendo esta sintaxis, vamos a crear los diferentes tipos de listas, listas vacías, listas numéricas, strings, etc. Veamos en Python. Para crear listas vacías, simplemente se crea el nombre L vacío, igual, abrimos y cerramos corchete, visualizamos y efectivamente se muestra una lista pero sin elementos. Podemos crear listas numéricas ingresando datos numéricos, por ejemplo 5, 6, 2.5, menos 3, 9, etc. Visualizamos los datos y vemos que se ha creado correctamente. Además, también podemos crear listas de tipo carácter o listas string. El string igual colocamos la cadena bienvenido, la cadena A o la letra A y la cadena Python. Visualizamos los elementos y vemos que se ha creado correctamente la lista de tipo carácter. Pero no solamente podemos crear listas numéricas o listas de tipo carácter, sino también podemos crear listas de tipo booleanas. L booleana, y colocamos, por ejemplo, true, false, false, true, y visualizamos que haya sido asignado o creado correctamente. Pero no solamente
una lista puede ser o numérico, o de carácter, o booleano, sino también puede ser la combinación de los tres. Por ejemplo, L alfanumérico es igual, ingresamos números, 2, ingresamos caracteres, A, true, otro carácter, false, menos 5.6 y visualizamos el alfanumérico. Visualizamos y vemos que se ha creado correctamente, es decir, las listas aceptan elementos que no necesariamente son del mismo tipo. Ahora, con respecto al tipo, ¿cómo podemos saber qué tipo de objeto hemos creado? Por ejemplo, como anteriormente habíamos mostrado, con type mostramos qué tipo de dato es. Type, por ejemplo, L vacío es una lista. Type, el tipo L numéricas, también es una lista. De igual forma, el alfanumérico. Type L alfanumérico también es una lista. Manipulación de listas. Como anteriormente habíamos mencionado, el primer elemento de una lista ocupa la posición 0. Entonces, para mostrar el primer elemento utilizamos el nombre de la lista, corchete, 0 y cierro corchete. De igual manera, si el primer elemento ocupa la posición 0, entonces el cuarto elemento ocupa la posición 4 menos 1, es decir, 3. Y para mostrar el cuarto elemento utilizamos el nombre de la lista, corchete, 4 menos 1, es decir, 3 y cierro corchete. Análogamente, para el caso del sexto elemento, ya que ocupa la posición 5, el nombre de la lista, corchete, el número 5 y cierro corchete. Para extraer los elementos de la posición 3 hasta antes de la 5, se utiliza el nombre de la lista, corchete, el número 3, 2 puntos, el número 5 y cierro corchete. Para extraer los elementos de las posiciones ubicadas antes de la 4, se coloca el nombre de la lista, abro corchete, 2 puntos, el número 4 y cierro el corchete. Para mostrar elementos de la lista con posiciones que incrementan de 2 en 2, se coloca el nombre de la lista, abro el corchete, dos veces se coloca en 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, luego el número 2, ya que es lo que se está incrementando, es de 2 en 2. Y por último cierro corchete. Para mostrar los elementos de la lista en orden inverso, se llama el nombre de la lista, corchete, 2 veces se coloca el operador 2 puntos, y luego colocamos menos 1 y cerramos corchetes. Ahora veamos en Python las ejecuciones de las líneas de código anteriores. Antes de realizar algunas manipulaciones con la lista L alfanumérico, vamos a mostrar sus elementos. Como podemos ver, tiene los elementos 2, el carácter A, el valor true, el símbolo de numeral, false y menos 5.6. Ahora, si quiero mostrar el primer elemento, ingreso el nombre de la lista, el número 0, ya que el primer elemento ocupa la posición 0. Y como podemos ver, efectivamente se muestra el valor 2 y es el primer elemento, y en este caso se dice que ocupa la posición 0. Ahora, si mostramos el alfanumérico corchete 3, se muestra el cuarto elemento del alfanumérico, es decir, el símbolo de numeral. Luego vemos el siguiente ejemplo, el alfanumérico corchete 5, es decir, se debe mostrar el elemento de la posición 5 más 1, es decir, 6. Sería el elemento menos 5.6. Efectivamente, el resultado es menos 5.6. Ahora, en este caso, se pide extraer los elementos desde la posición 3 hasta la antes de la 5. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4 y 5.
Si se nos pide que desde las 3 hasta antes de las 5, entonces ingreso 3, 2.5 y me debe mostrar el símbolo de numeral y luego false. Veamos. Efectivamente se muestra el resultado desde 3 hasta antes de las 5. No es lo mismo decir que de 3 al 5, ya que si colocamos de 3 al 5 se muestra numeral false en menos 5.6. Ahora, si se pide extraer los elementos de las posiciones ubicadas hasta antes de las 4, se coloca el nombre de la lista, corchetes, 2 puntos, 4 y cierro corchetes. Ahora, ¿cuáles son los elementos hasta antes de la posición 4? Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el valor 4 o la posición 4 es false, es decir, se deben mostrar estos elementos. Bueno, acá hay una modificación ya que el nombre de la lista se llama el alfanumérico. Ahora podemos visualizar los elementos desde la 0 hasta antes de la 4. O también se puede decir los 4 primeros elementos. El elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Si trabajamos con posiciones sería hasta antes, las posiciones hasta antes de la 4. Ahora, supongamos que queremos mostrar los elementos de la lista con posiciones que incrementa de 2 en 2. Entonces colocamos el nombre de la lista, corchete, 2 veces se coloca los 2 puntos y se coloca 2. 2 es la incrementación, entonces vamos a mostrar 2, true, false, 2, true, false. Se muestra el primer elemento, el tercer elemento, el quinto elemento. O si lo queremos llamar con posiciones, el elemento de la posición 0, el elemento de la posición 2 y el elemento de la posición 4. Por otro lado, si queremos mostrar los elementos de la lista, el alfanumérico, pero en orden inverso, se coloca 2 puntos, 2 puntos, luego seguido colocamos menos 1. Ejecutamos y se muestra en orden inverso. Menos 5.6, false, símbolo de numeral, true, el carácter A y el número 2. Métodos de una lista. Existen muchos métodos que se pueden aplicar a listas. Por ejemplo, agregar elementos a una lista. Se coloca el nombre de la lista seguido del operador punto, append, entre paréntesis el elemento que vamos a ingresar o agregar. Método eliminar elemento de una lista según su posición. Para ello vamos a colocar el nombre de la lista seguido del operador punto, pop, entre paréntesis la posición. Por ejemplo, si queremos eliminar el primer elemento de la lista nombre de lista, colocamos nombre-lista.pop entre paréntesis 0, ya que el primer elemento ocupa la posición 0. Método agregar una lista a otra. Para poder agregarle una lista a otra lista, utilizamos extend, el nombre de la lista, .extend, entre paréntesis la lista que vamos a agregar. Método insertar elemento a una lista según su posición. Su sintaxis es de la siguiente manera. El nombre de la lista, .insert, entre paréntesis la posición en la que voy a ingresar o insertar, coma, el valor que voy a insertar. Método contar elementos de una lista. Para contar las veces en que se repite un elemento de una lista, se utiliza count, de la siguiente manera. Nombre de la lista, .count, entre paréntesis el elemento. Por ejemplo, si en mi lista tengo la letra A, colocamos nombre-lista.count, entre paréntesis A. Y me debe aparecer cuántas veces se ha ingresado este elemento A. Búsqueda de posición de un elemento. Para ello debemos utilizar index, es decir, nombre-lista.index y entre paréntesis el elemento. Por ejemplo, si tenemos ingresado nuestro dato A
que ubica la posición 0, entonces nombre-lista.index entre paréntesis A y me debe salir el resultado 0. Veamos los siguientes ejemplos en Python. Anteriormente se había creado la lista llamada el alfanumérico con datos numéricos, cadena de caracteres y datos booleanos. Ahora vamos a agregar un elemento, en este caso una cadena de carácter, a la lista el alfanumérico. Para agregarlo utilizamos append, tomando en cuenta que debe ser en minúscula. El nombre de la lista, .append, y entre paréntesis colocamos el dato que queremos agregar. Visualizamos el cambio y como puede verse se ha agregado la cadena de carácter hola en el siguiente elemento, en la siguiente posición. Por ejemplo, anteriormente teníamos posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos hasta la posición 6. Nuevamente podemos agregar otro elemento. Ya no una cadena de caracteres, puede ser un valor numérico. Por ejemplo, 1.5. Vemos el dato actualizado o la lista actualizada y se ha agregado el dato numérico 1.5. Otro de los métodos que pueden realizarse con listas es eliminar un elemento de una lista según su posición. Supongamos que queremos eliminar el elemento número 1 ubicado en la posición 0, es decir, el valor 2. Entonces, para ello vamos a utilizar el nombre de la lista, colocamos .pop y luego ingresamos la posición. Como 2 se encuentra en la posición 0, colocamos 0. Luego vamos a visualizar la lista actualizada. Y como puede verse, ya no se encuentra el elemento 1 anterior, que era igual a 2. Y el elemento 0 pasó a ser A, que anteriormente era la posición número 1. Otro método que puede realizarse con listas es agregar una lista a otra lista. Para ello vamos a utilizar extend. El nombre de la lista, .extend, e ingresamos la lista que vamos a agregar. Esta lista puede tener elementos numéricos, cadena de caracteres e incluso datos booleanos. Por ejemplo, Python, una cadena de carácter, true y un dato numérico 6. Visualizamos el cambio y como puede verse, esta lista ha sido agregada a la lista anterior. Anteriormente los elementos eran A, true, numeral, false, menos 5.6, hola, 1.5. Ahora se han agregado los 3 elementos de la lista cuyos elementos son Python, true y 6. Anteriormente habíamos agregado elementos a una lista, pero automáticamente se agregaba en la última posición. Pero ¿qué pasaría si yo quiero insertarlo en otra posición? Por ejemplo, en la posición 3. Entonces, para ello vamos a utilizar insert. El alfanumérico .insert ubicamos la posición en la posición 3 y que quiero que se agregue una cadena de carácter arroba. Yo quiero que se agregue arroba en la posición 3. Tenemos 0, 1, 2 y el tercero va a ser arroba. Veamos. Y como puede verse, se ha agregado este elemento en la posición 3. Para contar cuántas veces se muestra o se encuentra el elemento true de la lista el alfanumérico, se utiliza el alfanumérico.com y simplemente se ingresa
el dato true. Visualizamos y se muestra que se ha registrado el elemento true 2 veces en la lista el alfanumérico. Podemos realizar el mismo procedimiento para otro elemento. Por ejemplo, para el numeral, símbolo de numeral, ejecutamos y se muestra que solo una vez se ha encontrado este elemento. Como último método tenemos index, que realiza la búsqueda de posición de un elemento. Por ejemplo, tengo el elemento A y quiero saber cuál es su posición. Para ello solamente ingresamos el alfanumérico .index y el elemento, por ejemplo A, comillas, A, se muestra el valor 0, ya que se encuentra en la posición 0. Otro ejemplo sería mostrar la posición del elemento cadena de carácter Python. Python se encuentra en la posición número 8. Pero, ¿qué pasaría si nosotros buscamos el elemento true? El alfanumérico .index true, sin comillas. Si colocamos comillas, se está tomando en cuenta como si fuera una cadena de carácter, pero no es una cadena de carácter, es un dato booleano. Como puede observarse, solo se reconoce el primer elemento de izquierda a derecha, es decir, a la posición 1 y no la posición 9. En caso de que queramos mostrar el otro valor, debemos colocar un intervalo. Por ejemplo, este aproximadamente está entre el 5, en la posición 5 y la posición 10. Entonces colocamos el alfanumérico .index, el valor true y un intervalo entre la posición 5 y la posición 10. Y como puede verse, se muestra el valor 9. En el caso de que no ingresemos el intervalo, reconoce al primer elemento de izquierda a derecha. Tamaño de una lista. Para mostrar el tamaño de una lista, simplemente se utiliza la siguiente sintaxis: len, entre paréntesis, el nombre de la lista. Veamos un ejemplo en Python. Como bien sabemos, para calcular el tamaño de una lista se utiliza la función len. Entonces, len de nuestra lista, el alfanumérico, es 11, ya que el alfanumérico tiene 10 posiciones, y si tiene 10 posiciones es porque tiene 11 elementos. De igual forma, anteriormente habíamos creado la lista L_vacío. Entonces vamos a corroborar que el tamaño de la lista L_vacío sea 0. Len L_vacío y se corrobora el valor que L_vacío tiene tamaño de lista igual a 0. Otra lista que creamos anteriormente fue L numéricas. Copiamos. Como puede verse, tiene 5 elementos, es decir, la última posición es 4. Ahora, si quiero ver el tamaño de la lista L numéricos, ingreso len y entre paréntesis L numérica. De igual forma con las listas L_string y L_boolean. L_string tiene 3 elementos y L_booleano tiene 4 elementos.
Creación de tuplas. Para crear una tupla se usa la siguiente sintaxis. Se asigna el nombre de la tupla igual a paréntesis, elemento 1, elemento 2 hasta elemento n y cierro paréntesis. Es muy similar a la creación de listas, con la diferencia que las listas se crean con corchetes y las tuplas con paréntesis. Veamos algunos ejemplos en Python. Para crear una tupla vacía, podemos asignarle como tupla vacía, igual abrimos y cerramos paréntesis y mostramos los elementos de la tupla, y como podemos ver no tiene, ya que no se han ingresado elementos. Podemos crear tuplas numéricas. Uno, 5, 6, 8, 0.5. También podemos crear tuplas strings, es decir, ingresando cadena de caracteres. Bienvenido a Python. También podemos crear tuplas booleanas. True, false, true. También podemos crear tuplas que incluyan datos numéricos, datos de string y datos booleanos. Tupla alfanumérica. =, menos 5.5, false, b. Y además de ello, además de crear una tupla, también puedo saber qué tipo de datos son objeto. Por ejemplo, tupla vacía, type, como puede verse, se ha declarado como una tupla. De igual manera, tupla alfanumérica, type, se reconoce como una tupla. Como último ejemplo, type, tuplas booleanas. La manipulación de tuplas es muy parecida a la manipulación de listas, ya que el primer elemento de una tupla se ubica en la posición 0. Entonces, si quiero mostrar el primer elemento de la tupla T alfanumérica, colocamos T alfanumérica, corchetes 0 y cerramos corchete. Análogamente, el cuarto elemento de la tupla T alfanumérica se va a mostrar colocando T alfanumérica, corchete 3. Luego, si queremos mostrar el primer elemento de la tupla T alfanumérica viéndolo de derecha a izquierda, colocamos T alfanumérico, corchete, menos 1 y cierro corchete. Para mostrar los elementos de las posiciones pares, es decir, 0 y 2, se debe realizar el siguiente procedimiento. T alfanumérico, corchete, 2 veces se coloca el 2 puntos, luego se coloca el número 2 y cerramos corchetes. Para mostrar los elementos que se ubican antes de la posición 3, se coloca T alfanumérica, corchete, 2 puntos, 3 y cierro corchete. Para mostrar los elementos que se ubican desde la posición 2 hasta el final, se coloca T alfanumérico,
corchete, 2, luego 2 puntos y cerramos corchetes. Veamos las ejecuciones de todas estas instrucciones. Antes de manipular con tuplas, vamos a mostrar los elementos de tupla alfanumérica. Ahora, si se quiere mostrar el primer elemento de la tupla alfanumérica, se ingresa tupla alfanumérica, corchete 0. Y como podemos ver, el primer elemento es 1. Si queremos mostrar el cuarto elemento, es decir, false, se muestra tupla alfanumérica, corchetes 3. Por otro lado, si quiero ver el primer elemento de la tupla alfanumérica de derecha a izquierda, entonces se ingresa tupla alfanumérica, corchete, -1. Y el resultado nos debe salir el carácter B. Para mostrar todos los elementos de las posiciones pares, se utiliza tupla alfanumérica, corchete, y se coloca 2 veces el operador 2 puntos. Seguido de ello colocamos el 2 y se debe mostrar los elementos de la posición 0, de la posición 2 y la posición 4. Por otro lado, si queremos mostrar los elementos que se ubican antes de la posición 3, se coloca tupla alfanumérica, corchete, 2 puntos, 3 y cierro corchete. Entonces, los elementos que se ubican antes de la posición 3 son 0, 1 y 2, es decir, 1, arroba y -5.5. Veamos al ejecutar y se muestra el resultado. Por último, si queremos mostrar los elementos que se ubican desde la posición 2 hasta el final, simplemente colocamos tupla alfanumérica, corchete, 2, luego el 2 puntos y cerramos corchete. Como puede verse, los elementos son -5.5, false y B. Posición 0, posición 1 y posición 2. Desde la 2 en adelante se muestran con 2, luego el 2 puntos y cerramos el corchete. Operaciones con tuplas. En esta sesión vamos a desarrollar las 2 principales operaciones con tuplas, las cuales son modificar elementos y luego anidar tuplas, es decir, incluir una tupla dentro de otra tupla. Veamos algunos ejemplos. Operaciones con tuplas. Lo primero que vamos a hacer es crear una tupla cuyos elementos son A minúscula, M mayúscula, 0 y R mayúscula. Visualizamos que se haya creado correctamente. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero modificar esta tupla y colocarle A mayúscula al primer elemento? Lo que se solía hacer con listas era encontrar primero la posición. La posición es 0, entonces el primer elemento es A. Anteriormente, con listas, ¿qué procedimiento se realizaba? Se encontraba este valor y se igualaba al valor que quiero modificar, es decir, A mayúscula. Pero este procedimiento no se puede realizar con tuplas, ya que las tuplas son inmutables, es decir, no se pueden modificar. Entonces, ¿qué procedimiento podría hacer de tal modo que pueda modificar el primer elemento y colocarle A mayúscula? Entonces, lo que se debe hacer es unir 2 tuplas. ¿Cómo podría unir 2 tuplas? Simplemente colocando una tupla con este elemento y unirlo con otra tupla que tenga los elementos M o R. De esta manera, tupla igual, colocamos el elemento que queremos agregar, la coma, ya que vamos a unir con otra tupla, operador de suma, y llamamos a esta parte de la tupla, es decir, desde la posición 1 en adelante. Entonces, tupla, desde la posición 1
en adelante. Visualizamos y como puede verse se ha actualizado el valor de tupla, el objeto tupla. Otra operación que puede realizarse con tuplas es anidar tuplas, es decir, insertar o agregar una tupla a otra tupla. Por ejemplo, T, la tupla T, con los elementos 1, X, true, y dentro colocamos otra tupla. La tupla con los elementos M, 5.6, 4 y false. Como puede verse, se ha creado una tupla de elementos numéricos, caracteres, booleanos y también objeto tuplas. Para llamar al primer elemento, simplemente colocamos T0 y mostramos el primer elemento. Para llamar al tercer elemento, colocamos 2, 0, 1, 2 y me debe mostrar el tercer elemento, que es true. Pero ¿qué pasaría si yo quiero llamar a este elemento? Este elemento tiene la posición 0, 1, 2, 3. T3. Y se muestra otra tupla. ¿Y qué pasaría si yo quiero llamar a false? False está en la posición 0, 1, 2, 3 de T3. Entonces llamo T3, 3. Y como se puede ver, se obtuvo el valor false que se encuentra en una tupla dentro de otra tupla. Análogamente puedo encontrar también el elemento M. Sería T3, T, luego 0. T3, 0. Ya que es el primer elemento del cuarto elemento de T. Tamaño de una tupla. Su sintaxis es igual al usado en listas. Len entre paréntesis tupla. Veamos el siguiente ejemplo. Para calcular el número de elementos de la tupla T, colocamos len entre paréntesis T. Como puede verse, se muestra 4 elementos, 0, 1, 2, 3. Pero ¿qué pasaría si quiero mostrar cuántos elementos tiene T3? Len T3. También se muestra 4, ya que la tupla que está dentro de la tupla T tiene 4 elementos. De igual manera podemos calcular cuántos elementos tiene la tupla llamada tupla. Len tupla. Tupla tiene 4 elementos, los cuales son A, M, 0 y R. Diferencias entre listas y tuplas. Como dije anteriormente, las tuplas son inmutables, es decir, no se pueden modificar. En otras palabras, no pueden añadirse elementos, no pueden eliminarse elementos, no pueden buscarse elementos y además las tuplas no tienen métodos, tales como append, remove, index, extend ni pop. Estos métodos sí pertenecen a las listas. Pero lo que sí puede hacer las tuplas, o lo que sí se puede usar, es la instrucción in, para ver si un elemento pertenece o no pertenece a una tupla. Veamos el siguiente ejemplo. Anteriormente habíamos creado la tupla T, es decir, utilizando la instrucción in o el comando in, podemos determinar si este elemento pertenece o no a T. Ejemplo, X pertenece o no pertenece a T. El resultado es verdadero. Pero ¿qué pasaría si coloco X mayúscula? X mayúscula, ¿pertenece a T? No, falso. De igual manera puedo determinar si una tupla pertenece o no a la tupla T. En este caso es verdadero.
ya que esta tupla sí es un elemento de T. Otro ejemplo tenemos aquí, si false pertenece a esta tupla. False pertenece o no pertenece a T3. El resultado es correcto, ya que false sí pertenece al cuarto elemento de T. Con este último punto hemos culminado la sesión del día de hoy. A tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Debe obtener una nota probatoria en su tarea para poder pasar a la siguiente sesión. Puede hacer uso del foro para compartir tips, experiencias y consultas. Me despido deseándole los mejores parabienes para su vida profesional. Ejemplo número 1. Ordenar listas. En el presente ejemplo se especificará cómo poder ordenar listas en Python. Se pide ordenar las siguientes listas en Python. Tenemos la lista A, B y C. La lista A tiene los elementos 1.5, 2, 3, menos 1 y 0.5. La lista B tiene los elementos pi, logaritmo natural de 2.4 y menos 0.5. La lista C tiene los elementos caracteres Z, carácter N y carácter S. Aquí tenemos algunas capturas de pantalla de algunas ejecuciones. Veamos el resultado en Python. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestras listas. Creamos la lista A con los elementos 1.5, 2, 3, menos 1 y 0. Vemos que se ha creado correctamente. Ahora, para poder ordenar una lista vamos a utilizar el método sort. De esta manera, a.sort, abrimos y cerramos paréntesis. Ahora, al ejecutar A, se ha actualizado el valor de los elementos de A. Por ejemplo, menos 1 antes se ubicaba en la posición 3, ahora se ubica en la posición 0. De igual manera, 1.5 antes se ubicaba en la posición 0, ahora se ubica en la posición 2. Veamos con el siguiente ejercicio la lista B. La lista B tiene los elementos pi, logaritmo natural de 2.4 y menos 0.5. Si nosotros ejecutamos tal y como está, se va a mostrar un mensaje de error, ya que pi y logaritmo pertenecen o son componentes del módulo math. Entonces para ello debemos importar estos componentes. From math import pi, log. Ahora sí, no habría ningún problema. Visualizamos B y como puede verse, el primer elemento es pi, el segundo el logaritmo natural de 2.4 y el tercero menos 0.5. Ahora, si nosotros queremos ordenar esta lista, colocamos b.sort, abrimos y cerramos paréntesis. Visualizamos los elementos de B actualizados y se muestra que el elemento de la posición 2 ahora se ubica en la posición 0 y que además el elemento de la posición 0 ahora se ubica en la posición 2. En otras palabras, se ha realizado un cambio de posición. Veamos con el tercer ejercicio la lista C. Ingresamos las cadenas de caracteres, el carácter Z, N y S. Vemos que se ha creado correctamente. Ahora, si yo quiero ordenarlo, entonces voy a utilizar c.sort, abro y cierro paréntesis, y ahora actualiza la lista C, retomando. Ahora la lista C tiene elementos actualizados.
Por ejemplo, el elemento 2 anterior ahora se ubica en el elemento 1 o la posición 0. Al igual que el elemento de la posición 0 se ubica en la posición 2. El elemento de la posición 2 se ubica en la posición 1. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 1. Ejemplo 2. Bucles mediante listas. En este ejemplo se van a manipular listas usando el método append. Se pide crear la función MiFibonacci, entre paréntesis n, la cual debe mostrar una lista con los n primeros números de Fibonacci. Por ejemplo, tenemos MiFibonacci, entre paréntesis 8. Entonces se van a mostrar los 8 primeros números de Fibonacci. Tenemos F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 y F8. Pero también podemos mostrar, en el caso de que ingresemos un n igual a un negativo, igual a menos 5, se debe mostrar que un mensaje de error que diga debe ingresar un número natural. Veamos la resolución en Python. Antes de resolver este ejercicio debemos considerar qué son los números Fibonacci. Los números Fibonacci son aquellos de la forma fn igual a fn-1 más fn-2, tomando en cuenta que n debe ser mayor o igual a 2. Y además f0 es igual a 0 y f1 es igual a 1. Entonces f2 es igual a 0 más 1. F3 es igual a 1 más 1. F4 es igual a 1 más 2. F5 es igual a 2 más 3. F6 es igual a 3 más 5. F7 es igual a 5 más 8. F8 es igual a F6 más F7. Y F9 es igual a F7 más F8. Entonces la lógica es Fn igual a Fn-1 más Fn-2. Ahora lo que vamos a hacer primero es definir nuestro F0 y F1. F igual a una lista con los elementos 0 y 1, ya que estos valores son los iniciales. Luego vamos a escoger un caso particular para n igual a 8, es decir, desde 0 hasta 21. Ahora, lo que debemos hacer luego es crear un bucle, el bucle for, que vaya desde i igual a 2 hasta 8. Entonces, range desde 2 hasta 8, es decir, hasta n. Pero, como ya dije anteriormente, al utilizar range siempre debemos considerar un número más, n más 1. Ahora, para f2 debemos agregarle un elemento a la lista f, es decir, f.append. ¿Pero qué valor vamos a sumar? Vamos a sumar fi-1 más fi-2. Luego vamos a imprimir. Como puede verse, en cada iteración se ha impreso las listas. Para i igual a 2 se imprimió 0, 1, 1. Para i igual a 3, 0, 1, 1, 2. Y así sucesivamente para i igual a 8. En caso no se desee mostrar cada iteración, se saca print fuera del bucle for. Ejecutamos y se muestra la última lista. Entonces, ahora, si yo quiero crear una función, definimos def MiFibonacci entre paréntesis n, eliminamos n igual a 8, ya que estaríamos reemplazando el valor de n ingresado. Y ahora en lugar de imprimir f, vamos a retornar return f. Creamos nuestra función. Ahora
ejecutamos para n igual a 8, se muestra desde 0 hasta 21. Para n igual a 9, se muestra desde 0 hasta 34. Para n igual a 3, se muestra 0, 1, 1, 2. Pero ¿qué pasaría si coloco F0? El resultado me debería dar una lista con el elemento 0. Pero ¿qué pasó? Como no se ejecutó el bucle, ya que no puede agregar un elemento que no ha sido creado, entonces se imprimió tal y como se creó. Es decir, si se creó con el elemento 0 y 1, se imprimió 0 y 1. Entonces, para ello debemos modificar la función. Si n es igual a 0, que imprima una lista con el elemento 0. Caso contrario, que ejecute el bucle. Como podemos ver, mi Fibonacci 0 imprime el primer elemento, F0. Ahora veamos para F1. Se muestra sin problemas el ejercicio, ya que no hay necesidad de mostrar el bucle. Pero ¿qué pasaría si nosotros ingresamos un valor negativo? También se muestra 0,1 o un valor 5.5. Se muestra un mensaje de error. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Bueno, lo que deberíamos hacer es restringir el valor de n. Entonces, si n es igual a 0, que ejecute este procedimiento. En caso contrario, colocamos otro if. Si n es mayor o igual a 1, y además n es un número entero, es decir, si yo divido n entre 1, me sale sin residuo, es decir, el módulo de n con 1 es igual a 0, que me ejecute el procedimiento. En otro caso contrario, que se muestre, debe ingresar un número natural. No es necesario colocar un número natural positivo, porque ya que todos los números naturales son positivos. Nuevamente ejecutamos. Ahora ejecutamos para n negativo. Se muestra el mensaje, debe ingresar un número natural. Para un n decimal se muestra el mismo mensaje, debe ser un número natural. Y con esto hemos culminado el ejemplo número 2. Ejemplo 3. Operaciones con tuplas. En este ejemplo se va a explicar la manera de operar con tuplas. Se pide crear dos tuplas cuyos elementos sean algunos días de la semana y meses del año, respectivamente. Realizar operaciones de adición y multiplicación con dicha tupla. Vayamos a Python para resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es crear dos tuplas. La primera que tenga algunos días de la semana y la segunda con algunos meses del año. Por ejemplo, tupla A que tenga los elementos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Visualizamos los datos y vemos que se ha creado correctamente. Ahora vamos a crear la tupla B con algunos meses del año. Enero, febrero y marzo. Visualizamos los datos y vemos que se ha creado correctamente. Ahora,
Se nos pide realizar operaciones de adición y multiplicación con dichas tuplas. Entonces, supongamos que queremos realizar operación de multiplicación. 2 por b se muestra que los elementos de b se muestran dos veces, es decir, enero, febrero, marzo, y nuevamente enero, febrero, marzo. De igual forma, 3 por a se muestra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora, si queremos realizar operación de adición, sumamos a más b y se muestra la concatenación de los elementos de la lista A con los elementos de la lista B. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enero, febrero, marzo. Otras operaciones adicionales que se pueden realizar con tuplas es el uso de IN. Por ejemplo, tenemos la lista o la tupla A. Ahora, quiero analizar si lunes pertenece o no pertenece a A. Como podemos ver, lunes sí pertenece a A. Ahora, ¿qué pasaría si yo analizo sábado? Sábado in A se muestra falso. Ahora, ¿qué pasaría si ingreso lunes, pero no con L mayúscula, sino con L minúscula? Lunes in A se muestra falso, ya que existe diferencia entre los caracteres mayúsculas y minúsculas. De igual forma, buscamos febrero. En B. El resultado es correcto, ya que se ha creado correctamente febrero con F mayúscula. Pero ¿qué pasaría si buscamos febrero con F minúscula? Se muestra falso. Y con estas operaciones hemos culminado el ejemplo número 3.